Bueno, gloria a Dios, amén. Ayer tuvimos en Barcelona una mañana excelente con la Asociación de Cristianos Evangélicos de Israel y nos gozamos de la presencia de nuestro hermano, pastor, amigo y mucho más, Joaquín Yebra. Y estaba previsto que hoy compartiera con nosotros lo que el Señor ha puesto en su corazón, que creo que va a ser muy bueno para que la Iglesia lo reciba. Amén. Él es pastor de una iglesia en Madrid, es de Madrid, y también profesor del Antiguo Testamento. Ha sido unos años también profesor en el seminario bautista, ¿no bien? Y también escritor, y entre otras cosas, que yo creo que no hace falta comentarlas, pero ama a Dios y es un apasionado de Él, y esto es suficiente. Amén. Y hoy nos vamos a tener el gozo de escucharle y creo que Él tiene muchas cosas que enseñarnos. Ha sido un placer, amigo y hermano. Dios te bendiga. Ayer, si no llego a decir nos vamos a dormir, empalmamos hasta hoy, porque estar con Él es un gran charrador, ¿cómo se dice en castellano? Es un gran conversador, muy buen conversador, muy bueno. Si pudiera, os diría tenerlo un fin de semana en vuestras casas, pero yo creo que voy a tener un problema con su esposa. Amén. Hermano, cuando quieras, que Dios te bendiga mucho, Joaquín. Aquí tienes una iglesia y una familia que te ama y que te abre los brazos para siempre. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias. Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Pues es cierto que pasamos un tiempo estupendo juntos ayer y, bueno, estoy muy contento y agradecido a todos vosotros por vuestra invitación y por poder estar juntos en esta mañana. Os invito a abrir la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías. Cuando nuestro pastor me presentaba y decía esas cosas, claro, pasan los años, dicen que el tiempo es un misterio, ¿verdad? Pero realmente el tiempo no pasa, somos nosotros los que pasamos por el tiempo, ¿verdad? Y es verdad que uno, pues, cuando Dios le concede vida, pues tiene la oportunidad de hacer muchas cosas. Y la palabra del Señor nos dice que así debe ser, tiempo para todo lo que queremos, el Señor nos pone tiempo delante. El tiempo no se tiene, el tiempo se hace. Y en el libro de Isaías, capítulo 11, y en los versículos del 1 al 5, Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 5, dice la palabra del Señor: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. Pues que el Señor añada su bendición a esta porción de su palabra. La agricultura era algo que no solamente cada persona en Israel, en la época bíblica,
estaba familiarizado, sino que también aquello en torno a lo cual la vida entera de la población de Israel regía y se organizaba. Nosotros, los urbanitas, los que hemos nacido en el asfalto, bueno, es una forma de decirlo, pero lo cierto es que estamos, muchos de nosotros, muy distanciados de la agricultura, muy distanciados de la creación del Señor. En medio de los edificios, el tráfico, el ruido, es un poco más difícil acordarse del Señor que cuando se vive en la naturaleza, ¿verdad que sí? Es así. Con todo, fijaros que en la Biblia el hombre que comete el primer homicidio huye de la presencia del Señor y lo primero que hace es construir una ciudad para refugiarse. Claro, es imposible huir de la voz del Señor. Por eso es que la agricultura está muy presente en las Sagradas Escrituras, en las fiestas ordenadas por el Señor, que fueron todas ordenadas siguiendo el calendario agrícola, en las ofrendas del Templo de Jerusalén, en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo está presente la agricultura. También en las imágenes y las visiones mostradas a los profetas hebreos de la antigüedad. Y de ahí la importancia de la profecía de este capítulo 11 de Isaías que hemos leído. Prometió Dios que un descendiente del rey David, lleno del Espíritu Santo, dirigiría y juzgaría, juzgar es hacer justicia, juzgaría a su pueblo, pues así lo hemos leído en el texto. Y nos dice que un vástago, un retoño, un brote, saldría de un árbol. La palabra hebrea original para vástago, retoño, roble, brote, es la palabra netzer. Es una palabra muy bonita y está pues muy vinculada a muchas enseñanzas de la Biblia. No es la única palabra hebrea con ese significado. Tenemos otra más, que es la palabra tsemach. Y en este caso significa también un renuevo, significa también un brote. La emplea el profeta Jeremías cuando escribe en el capítulo 23, versículos 5 y 6, y dice: vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Sin embargo, hay una interesante diferencia entre esas dos voces, la palabra netzer y la palabra tsemach. Y es que un netzer no es cualquier tipo de brote, no. Un brote que sale de la tierra aparentemente independiente del tronco original, como si se tratara de un nuevo árbol. Pero en realidad ese brote está unido al tronco original, solamente que no sobre la superficie, sino debajo de la tierra. El árbol genealógico de David parecía muerto. David había fallecido muchos años antes, pero la profecía de Isaías dice que ese brote renacería, rebrotaría. Ahora, fijaros que la familia o el tronco del Mesías provenía de Belén, la ciudad que se llama Beit Lehem, que quiere decir casa de pan, que es donde vivió Isaí. Allí nació Jesús, allí nació nuestro Salvador, el pan vivo que descendió del cielo. Y sin embargo, la familia de Jesús viajó allí solo circunstancialmente. Ellos no residían en Belén, residían en Nazaret. Nezer, Nazaret. Cuando nuestro Señor Jesucristo se dio a conocer, lo hizo en Galilea. Y nadie podía sospechar la relación que había entre esta criatura y la familia de David, hijo de Isaí,
ya que era una región muy alejada de Judea. Es decir, Jesús brotó en un lugar alejado del tronco original, de Beit Lehem, de Belén, pero pertenecía al mismo tronco. Era un netzer, era un tronco, un brote. Muy interesante también que la propia ciudad de Nazaret, debe su nombre precisamente a Netzer. Se podría sospechar que los descendientes de Isaí se establecieran en esa región y llamaron proféticamente a ese pueblo con el nombre que Isaías designó para llamar al Mesías, que habría de revelarse en tiempos futuros. Pero, ¿qué aplicación tiene todo esto al corazón del hombre, varón y mujer? ¿Qué aplicación tiene? La gran sorpresa del Dios eterno es darnos un corazón nuevo, como si fuera un brote nuevo. En Ezequiel capítulo 36 y en los versículos 26 al 28 está la promesa: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor. Pondré mi espíritu dentro de vosotros. Haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos. Porque los mandamientos habían sido escritos en piedra, por el dedo de Dios, directamente, el decálogo. En cambio, los otros mandamientos fueron dictados a Moisés, y Moisés tomó nota de ellos. El Señor le dijo que colocara los 10 mandamientos dentro del arca y los otros mandamientos al lado. Después los tuvo que escribir el Señor en madera. Pero mientras Dios no graba los mandamientos en nuestro corazón, son imposibles para el hombre. La santa ley de Dios es perfecta, convierte el alma. ¿Por qué? Porque ante la ley del Señor, ante los mandamientos, descubro que soy pecador. Descubro mi incapacidad para poder andar en los mandamientos de Dios. Me resultan distantes, lejanos, imposibles para mí, que soy pecador. Pero cuando el Señor los graba en el corazón, cuando el Espíritu Santo inscribe en nuestros corazones los mandamientos de Dios, entonces en nosotros brota el anhelo y el deseo de andar en conformidad con lo que el Señor manda. No para salvarnos, sino porque hemos sido salvados. Isaías, en el capítulo 59 y versículos 20 y 21, dice: vendrá el Redentor de Sión, a los que se vuelvan de la iniquidad de Jacob, Jacob que es Israel, dice el Señor, y este será mi pacto con ellos, mi alianza con ellos, dice el Señor, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, le dice al profeta, no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos de tus hijos. El Señor lo ha dicho desde ahora y para siempre. De modo que Dios se ha comprometido en realizar esa transformación en los corazones. Una transformación que, como todos sabemos, todos los que estamos en Cristo, no puede producir una iglesia, por bien intencionada que sea. No lo puede producir una religión. Religión, del latín religare, significa volver a atar, volver a unir al hombre con Dios. Todas las religiones, en principio, pretenden eso, unir al hombre a Dios. Pero no lo pueden lograr. Las buenas intenciones, ¿qué vamos a decir de las buenas intenciones? Los propósitos de enmienda, que se decía hace muchos años. No, todo falla. Si el Señor no hace la obra, nuestra vida, nuestra casa, no puede permanecer. Tiene Dios en su infinita misericordia, y sin que jamás lo merezcamos, venir a nuestra vida. Traernos dos cosas que el mundo no puede producir, que son el arrepentimiento y la fe. Solo el Señor puede producir eso en nuestras vidas. Arrepentirse significa darse la vuelta, no significa otra cosa.
darse la vuelta, dejar atrás una forma de vida, darme la vuelta y emprender una vida nueva, ahora con la mirada puesta en Cristo. De modo que esas dos cosas que el Señor produce y solo Él puede producir son el arrepentimiento y la fe. Él nos da la capacidad de darnos la vuelta y nos da la fe. Eso nos convierte en fieles. Con una creencia podemos ser creyentes, pero con la fe somos fieles. Él es el fiador, pagó por nosotros, es el fiador, nos dio la fe. Y la fe es fiarse de Dios de todo corazón, no es creer cosas. Todos, antes de ser cristianos, creíamos cosas, seguro que sí. Unos creían unas cosas, otros otras. Pero todos teníamos creencias. Pero el Señor nos dio un día la fe. Abrimos el corazón a Cristo y pudimos fiarnos de Dios. Aceptar que lo que Él nos pide es lo que a nosotros más nos conviene y lo que a Él más agrada. Por eso es que el que se gloría, gloríese en el Señor. A Él le pertenece toda la gloria, la honra, la alabanza. Ahora, el Mesías, que vino como sufriente, el Ebed Yahvé, el Ebed Jehová, el siervo del Señor, ese mismo Mesías que vino como Mesías sufriente para Israel y deseado de todas las naciones, deseado de todas las gentes, para todos los que no hemos nacido de simiente judía, Él vendrá al final de los tiempos a buscar a quienes le aman, le obedecen y le esperan. Lamentablemente en nuestros días se ha extendido una doctrina que un pastor luterano, asesinado por los nazis, cuando todavía faltaba poquito tiempo para terminar la Segunda Guerra Mundial, el pastor Dietrich Bonhoeffer, él acuñó una frase que es francamente buena y que nos debe ayudar a reflexionar en profundidad. Él habló y escribió de la gracia barata. Hay mucha gracia barata en la Iglesia evangélica de nuestros días. ¿Qué es la gracia barata? Cree y ya está todo hecho. ¿Cómo? Yo no he encontrado nunca eso en la Biblia. Cree y ya está todo hecho. Mi Biblia dice lo mismo que la tuya. Sin santidad nadie verá al Señor. Ah, pues entonces, ¿tendré que esforzarme por ser santo? No. Tendré que dejarme santificar por el Señor. La obra del Espíritu. No tengo yo que esforzarme. Yo recuerdo a mi pobre madre, que en paz descanse, cuando yo era muy pequeño, un día me tomó de la mano y me llevó a una procesión. Allí se puso la pobrecilla a caminar descalza detrás de un ninot. Eso me lo enseñó un hermano valenciano que me decía, yo adoraba los ninots y yo pensaba que se refería a las fallas, ¿no? Y me dijo, no, esas imágenes que tienen ojos y no ven, boca y no habla, pies y no andan, que están derechos como estatuas y que hay que llevarlos. Bueno, yo le dije, pero también tenemos que ser muy misericordiosos con los que no tienen otra visión de Dios, solo conocen eso. Lo que tenemos es que llevarles amor y luz. Luz solo no. La luz sin amor es fuego que quema. La luz con amor es la que ilumina, no deslumbra, ilumina. Por eso es obra de gracia, no solo para la casa de Israel y la casa de Judá, sino para los gentiles, para todos los demás pueblos de la tierra. Por eso a mí me gusta siempre enseñar que el Señor prometió un Mesías solo a Israel y a los demás pueblos el deseado de todas las naciones. El deseado de todas las naciones. Y ese Mesías sufriente que vino para dar su vida por nosotros, ese mismo glorificado vendrá al final de los tiempos y vendrá a buscar a los que le aman, a los que le esperan. La gracia no es barata, hermanos.
La gracia es gratis. Gratis no es barato. Los norteamericanos tienen un refrán que dice, "There's no such thing as a free meal". No hay cosa tal como una comida gratis. Claro. Si yo no pago, otro pagó. Cuando te invitan, tú no pagas, pero otro pagó. Gratis no fue la comida. No hay nada gratis. Y la gracia de Dios es gratis, no barata, gratis para nosotros, por cuanto no la podemos comprar, no la podemos adquirir, no la podemos merecer. Pero gratis le ha costado a Dios la vida de su Hijo unigénito. No podemos creer en la gracia barata. La gracia es costosísima para Dios. No hay nada más costoso en este universo y en todos los posibles que la vida de Jesucristo, la entrega del unigénito Hijo de Dios, el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A mí me gustan los nombres de Cristo. Estrella resplandeciente de la mañana, Neser, brote verde. La gracia barata se ha extendido mucho. Y hay muchos cristianos hoy que creen que, bueno, tomaron un día una decisión por el Señor. Está bien, claro, hay que tomar una decisión por Cristo. Pasaron al frente, levantaron la mano, se pusieron en pie, se pusieron de rodillas. Yo qué sé, otros se dan golpes de pecho y otros se encienden velas. Pero todo quedó en eso, en nada más. En nada más. A todos los pastores se nos ha formulado esa pregunta en alguna ocasión. A mí han venido bastantes a decirme, bueno, ¿y ahora que he invitado a Cristo a mi corazón, qué tengo que hacer? Pastor, deme usted una lista de las cosas que tengo que dejar de hacer. Ay, Señor. Mira, lee la palabra del Señor, ora al Señor, pídele que te llene, te bautice con el Espíritu Santo. Sigue al Señor, ámale, obedécele, anda por sus mandamientos porque has sido salvado para eso. No por andar por ellos, sino para que andes por ellos. Necesitamos, hoy más que nunca, los que nos definimos como cristianos evangélicos, levantar ese pabellón bien alto. No creemos en la gracia barata, sino en la gracia costosísima. Es gracia porque no podemos pagarla, pero es costosa porque le ha costado a Dios la vida de su Hijo. Lo más maravilloso del nuevo pacto en la sangre de Cristo es que no es solamente para los que esperaban al Mesías, sino también para nosotros los gentiles, los que no esperábamos. En el libro del profeta Joel, en el capítulo 2 y versículo 28, el Señor dice a través de este profeta, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Otra posible traducción, sobre todo ser humano. Y el apóstol Pedro, en su primera epístola universal, capítulo 2 y versículos 9 y 10, cuando habla de los cristianos gentiles, de nosotros, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de vuestras tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo y ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y lo mismo nos dice Pablo en un argumento botánico, en Romanos capítulo 11, versículos 16 al 18, cuando dice, si las primicias, los primeros frutos, son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un acebuche, un olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Y quién es la raíz? Jesucristo.
el Mesías sufriente que vino y vendrá como Mesías triunfante. Él es la raíz de Israel y la raíz para todos los hombres, varones y mujeres, toda carne. Ahora, estaba relacionado el nacimiento de nuestro bendito Señor y Salvador con los planes de Dios para los descendientes de Jacob, que todavía no se han llevado a cabo todos esos planes. Yo creo que la respuesta está en las palabras de un mensajero divino, de un ángel del Señor, aquella dulce doncellita que se llamaba Miriam, latinizada María, la mamá de nuestro Señor Jesucristo. No la que ha pintado la tradición, sino la del Evangelio, sencilla, humilde, María de Nazaret, la mamá de Jesús en la encarnación. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y en los versículos 30 al 33. Cuando el ángel del Señor le dice: María, no temas, porque se debió llevar el susto de la vida. Y el mensajero de Dios le dijo: has hallado gracia delante de Dios. Esas palabras nos han dicho también a nosotros. Son las que se nos han dicho también a nosotros. Hemos hallado gracia delante del Señor. No lo hemos conseguido por nuestros méritos. No lo hemos conseguido por creernos más inteligentes o más espirituales. No, pura gracia. Gracia, favor absolutamente inmerecido. Pero repito, no gracia barata, sino gratuita para nosotros al altísimo precio pagado por Dios. Por lo tanto, barata no es. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y le dijo: concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, que quiere decir Salvador, salvación. Imaginaros, María de Nazaret, que como sabemos por textos extraescriturales, la mujer en esa época no se casaba más allá de los 12, los 13 años de edad. María es una doncellita muy joven. Y todavía no estaba en matrimonio, estaba en los esponsorios, preparando el matrimonio. Ocurría normalmente un año antes del matrimonio y la pareja en Israel, en la época que estamos considerando, era el tiempo que dedicaban a construir su casa. Al fin y al cabo, casarse viene de ahí, de levantar una casa. Y entonces, ¿cómo puede ella entender esto? Concebirás en tu vientre y le darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Pero David llevaba tantos siglos muerto. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y fijaros que el Señor Jesús aplicó estas palabras a su propia vida. Y por eso se nos dice en Isaías 61, 1 y 2, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fueron las palabras sobre las que predicó Jesús en aquella sinagoga de Nazaret. ¿Por qué? Porque me ha ungido el Señor. Ungir es el verbo crió en griego, de donde viene Christos, Cristo, el ungido, y Masá en hebreo, de donde viene Mesías, es decir, ungido, dicho en clave hebrea o dicho en clave griega. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, buenas nuevas, evangelium, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y por eso en Lucas 4, versículos 16 al 21, se nos dice que vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. Nezer, brote, Nazaret. Y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito lo que acabamos de leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los padres,
a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos, dice la palabra, estaban fijos en él. Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquel día, en aquella sinagoga de Nazaret, Jesús anunció el comienzo de su ministerio público y lo hizo partiendo de la profecía de Isaías. Él confirmó que había sido ungido por su Padre Dios con el Espíritu Santo como Mesías sufriente, que vendrá al final de los tiempos como Mesías triunfante. Él dijo que vendría y vino, dijo que moriría y murió, dijo que resucitaría y resucitó, dijo que volvería y volverá. Él siempre cumple su palabra. Ahora, lo que Dios comenzó en aquel momento dentro de la historia es algo que estaba preparado en los días de la eternidad. Y por eso es que la Biblia concluye con una invitación a todos los corazones a recibir esa buena noticia, ese evangelio eterno, la buena noticia. El evangelio eterno no tiene más apellidos. Nosotros les hemos puesto muchos apellidos después al evangelio, pero de parte de Dios el evangelio solo tiene el apellido de eterno. El evangelio no comienza cuando Jesús inicia su ministerio público en aquel día, en aquella sinagoga de Nazaret. El evangelio es eterno. El evangelio comienza en los cielos. No es algo que tiene una periodicidad. Tiene periodicidad la proclamación. Un día, llegará el día en que ya no habrá que proclamar el evangelio. Será cuando el Señor venga a buscar a los suyos, a todos los que vivieron y durmieron en la esperanza mesiánica. Y su promesa es que cuando Él venga, los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Y después, los vivos fieles, arrebatados por el Señor para el encuentro con el Señor en el aire y ser trasladados a la casa del Padre. Por eso Jesús, cuando vio a los discípulos tan abatidos, no era para menos, Ellos esperaban un reino mesiánico en la tierra. ¿Os acordáis de aquella mujer que dijo: Señor, yo quiero que mis hijos, uno sea ministro de Asuntos Exteriores y el otro ministro de Hacienda? Y el Señor dijo: mujer, mira, estar a mi diestra, estar a mi lado, a un lado y a otro, en mi trono, es algo que está designado. Mi reino no es de este mundo. Pero ellos albergaron esa esperanza todo el tiempo. Y cuando empezaron a entender que Jesús les había dicho que había de morir, aunque les dijo que resucitaría, pero no escucharon la segunda parte, estaban abatidos. Y por eso Jesús les dice, y registrado está en el capítulo 14 de Juan: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si lo preparo volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa esperanza falta en la fe de muchos cristianos de nuestros días. Hay muchos círculos cristianos donde la segunda venida de Cristo o se da por hecho o no se menciona para nada. La Biblia dice que esa es la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay muchas otras esperanzas, pero esta es la esperanza bienaventurada. Bienaventurado quiere decir sumamente feliz y dichoso. Cuando falta esa esperanza, es difícil mantenernos puros, porque esa esperanza obra una obra de purificación en nuestros corazones. La esperanza en certidumbre de la segunda venida de Cristo, fiándonos de su palabra, no de lo que nos diga este o aquel, o tiene que pasar esto, No, mira,
el Señor ha dicho que vendrá en día que no esperéis. Entonces lo mejor que podemos hacer es esperarle cada día. Tengo un amigo, pastor, que tiene la costumbre, todos los días cuando se levanta por la mañana, dice que va, abre la ventana, mira al cielo y dice, Señor, no has venido todavía. Y luego se va a orar y desayuna y comienza su jornada. Pero la esperanza cotidiana de la venida de Cristo. Él ha prometido volver y volverá. Y no voy a discutir sobre el orden de los acontecimientos, que hay diversas opiniones, las respeto todas, tengo la mía. Sí, porque cada vez que compraba un libro sobre la venida de Cristo cambiaba de opinión. Y cuando ya tuve como 15 o 20 libros sobre la segunda venida de Cristo, dije, voy a dejar de leerlos, voy a leer la Biblia y voy a llegar a una conclusión yo, con tu ayuda, Señor. Pero lo importante, Él ha prometido venir y vendrá, volver y volverá. Eso es lo importante. Y cuando esa esperanza está en nuestra vida se purifica. Mi vida es distinta. Vosotros sabéis que todos nos comportamos de diferente manera en función del contexto en el que estamos. A mí no se me ocurre ir a la playa como voy vestido hoy, ¿no? Como ya soy mayor, me he hecho mayor sin darme cuenta, pues soy de los que le gusta ponerse traje y corbata el domingo en la iglesia. Pero también reconozco que el hábito no hace al monje, ¿verdad? Recuerdo una anécdota de un pastor muy querido, todavía está en esta tierra, muy anciano ya, y en su iglesia, una iglesia muy tradicional, se predicaba con revestimiento, con toga. Y un día él experimentó una renovación en el Espíritu Santo y una de las cosas que dejó fue la toga. Y entonces aquel domingo él predicó con su traje normal, seglar. Y los hermanos, sobre todo los más ancianos, se enfadaron mucho. Ya no tenemos pastor. El pastor no parecía pastor hoy. Fíjate, venía con un traje corriente y normal, sin ponerse la toga. Llegó a sus oídos. Y al domingo siguiente, él mandó poner una silla al lado del púlpito, salió con su toga, se la quitó, la puso en la silla y dijo, ¡toga, predica! Es un hermano que tiene muy buen humor, porque el humor es muy importante en la vida, ¿eh? A mí me enseñaron que una de las características de las sectas es que no tienen lugar para el humor. No tienen lugar para el humor, no. Yo no sé si es que tienen miedo a que les salgan arrugas en la cara y no se ríen. Porque el Señor tuvo humor aquí en la tierra, ¿eh? Un día puedo contaros cosas que son de auténtico humor en la Biblia. Sí, la Biblia concluye con una invitación a todos los corazones a recibir la buena noticia, pero no la buena noticia de gracia barata. Creo y ahora puedo hacer lo que me dé la gana y vivir como quiera. ¡Ay, Señor! Yo he nacido en el Evangelio en un ambiente cristiano en el que se enfatiza mucho aquello de salvo hoy, salvo siempre. Y recuerdo en el seminario haber tenido algún conflicto porque yo les decía que terminar esa frase con el adverbio no es ni gramaticalmente correcta. Somos salvos siempre que permanezcamos en el Señor. Y el Señor nos dará de su gracia para que siempre permanezcamos. Pero en mi Biblia, lamentablemente, yo encuentro la apostasía. Quienes, después de haber gustado la buena palabra y el don celestial, más que lamentablemente, han tenido, como dice la Escritura, imaginaros, la sangre de Cristo por inmunda. Es lo más dramático que puede ocurrir a un ser humano, pero es suficiente para que yo no pueda creer que por ser salvo por la pura gracia de Dios estoy autorizado a vivir de cualquier manera. No. He sido salvado por el Señor gratuitamente por mi parte, costosísimamente por parte de Dios, para vivir en santidad. Y el Señor es el que hace la obra. Su Espíritu Santo nos anhela, Él nos enseña, caemos, nos podemos levantar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdonar y limpiar. Fiel para perdonar, su fidelidad. Justo
para limpiarnos con su justicia. Esto no nos anima a pecar, pero la Biblia reconoce que somos pecadores y que todos caemos y que necesitamos no levantarnos, sino ser levantados, que es lo que Él ha prometido, y perdonarnos y limpiarnos y seguir adelante, proseguir a la meta. Ese mensaje de invitación a todos es un mensaje a participar de la vida del Padre y del Hijo. Y esa vida está en el Espíritu. Es la participación del perdón de los pecados, ganado ese perdón por Cristo en la cruz del Calvario. El Señor dijo que vendría y vino, lo repito, dijo que daría su vida por nosotros y la dio. Él dijo que resucitaría y resucitó, dijo que volvería y volverá. Y siempre ha cumplido su palabra y la cumplirá. Muchos judíos y gentiles, bajo la lluvia temprana, aquella lluvia que comenzó en aquel día de Pentecostés, cuando el Señor cumplió la palabra que había dado antes de ascender a la gloria del Padre, de donde había venido, cuando dijo, dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así lo cumplió el Señor en aquel día de Pentecostés. El Espíritu Santo fue derramado. El fruto de aquella experiencia, miles que entregaron su corazón al Señor y que fueron bautizados, de todas las naciones, de muchas naciones, partos, medos, elamitas, habían subido a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés, Shavuot, la fiesta de las semanas, para recordar que un día en Sinaí el Señor había dado el decálogo a su pueblo, el acta de libertad, porque la libertad no es posible fuera de los mandamientos de Dios. Fuera de los mandamientos de Dios está la realidad de nuestra esclavitud, la ley del pecado y de la muerte, esa que Pablo dice que encuentra dentro de sí. La ley de Dios perfecta, pero hallo dentro de mí otra ley. Y el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer hago, oh miserable de mí. En aquella ocasión, los que subían a Jerusalén a celebrar, y hasta el día de hoy se celebra, era hacer memoria de la entrega de la ley, de los 10 mandamientos en Sinaí. Pero lo que ocurrió fue que el Espíritu Santo vino a traer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios a los corazones. El primero de ellos, reconocer el pecado, darse la vuelta, que es lo que significa arrepentirse. Y Pedro les invitó a bajar las aguas del bautismo. Y les explicó que aquel bautismo con el Espíritu Santo, aquella llenura con el Espíritu Santo, era para ellos, era para sus hijos, era para cuantos estaban lejos. Y añadió, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. De modo que si te llamó, si me llamó, es para ti y es para mí. Él quiere bautizar con su Espíritu, llenar con su Espíritu, renovar en nosotros la presencia del Espíritu Santo. La obra de la renovación en el Espíritu es la gran necesidad de la Iglesia del Señor y la gran necesidad de cada asamblea cristiana, cada comunidad de fe, cada iglesia local, como queramos llamarlo. Porque de lo contrario nos quedamos prendados y prendidos en una confesión de fe, en unas creencias magníficas, tomadas de la palabra de Dios, amén y amén, pero que necesitamos que se hagan vida. Y para que se hagan vida, para que haya vivificación, necesitamos la renovación en el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias hoy que nunca dieron palmas y ahora dan palmas. Bueno, está bien. Bueno, es una forma de expresar alegría. Y, bueno, está bien. No levantaban las manos y ahora les han dado libertad para levantar las manos. Pues bueno, está bien. Eso se hace también en un atraco. Arriba las manos. No sé. Han cambiado algunas formas, ¿no? Y dicen que eso es la renovación en el Espíritu Santo. Y yo he tenido el valor en asambleas donde ocurren esas cosas de decirles, hermanos, no.
No puedo negar que la renovación en el Espíritu Santo no incida en nuestra liturgia, en nuestra manera de adorar a Dios. Sí, claro, una iglesia renovada en el Espíritu Santo tiene alegría, tiene gozo, se ven los rostros de los hermanos. Hoy yo voy a algunas iglesias que los hermanos tienen cara de vaca. Eso lo aprendí de un compañero mío del seminario canadiense que decía, tenemos que orar por los cristianos con cara de vaca. Y ya un día le dije, oye, explícame, ¿qué quiere decir eso de cara de vaca? Y me dijo, pues que tienen una cara muy triste como las vacas. Las vacas tienen cara triste, les quitan la leche, les quitan los hijos, no van a estar riendo. No, la renovación en el Espíritu Santo va mucho más allá. No digo que no incida en la forma de adorar, pero va mucho más allá de estar acostumbrados a decir amén al final de la oración, que ahora casi nadie lo dice. Y decir amén varias veces en medio de una oración, pues está bien. Yo tengo la costumbre de decir amén varias veces, claro. A lo que escucho, la petición o la alabanza, y digo amén, amén, así es, verdaderamente. O que hayan tirado el himnario tradicional a la basura y ahora canten solamente unas canciones más modernas. Bueno, esos himnos antiguos en su día fueron modernos, claro. Pues hay renovación, sí, en la forma de adorar a Dios, evidentemente, ¿no? ¿Os acordáis del general Booth, el fundador del Ejército de Salvación? Pues él decía, la mejor música en Inglaterra está en las tabernas. Eso es una vergüenza. La mejor música tiene que estar en las iglesias. Entonces se dedicó a recopilar himnos que eran muy alegres y muy modernos para su momento. Hoy se consideran himnos tradicionales. Claro, el tiempo pasa y las modas vienen y van. La renovación en el Espíritu Santo es una renovación del corazón y de la mente. Es una renovación interior. Es un cambio en nuestra vida. Es dejar de mirar atrás cuando pensamos en Jesucristo y mirar al frente, tenerle delante de nosotros. Es anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Es reconocer que esa santidad que Dios quiere para nosotros solo es posible por la obra silenciosa, callada, constante, amorosa del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas. Luego la forma de adorar a Dios, pues mira, ahí entran las diferentes culturas también. Estando en Guinea Ecuatorial durante el tiempo que fui director de misiones internacionales de la Unión Bautista, solamente estuve 21 días y me enamoré de África y ya, yo quiero ser misionero, yo quiero, y yo. Hasta que el Señor me dijo, no, Joaquín, no. Tú has visto el romanticismo de la misión, pero para estar aquí y ser un misionero tienes que tener un llamamiento mío y no lo tienes. Tú tienes otra labor que hacer. Haz tu labor. ¿Qué tienes delante de ti, Moisés? ¿Qué tienes delante de ti, Aarón? Una vara. Pues úsala. Usa lo que tengas delante de ti. ¿Cuántos hermanos me han preguntado, ¿y cuál será mi don, mi talento, mi ministerio en la iglesia? ¿No sabes, no tienes ni idea? Bueno, pues mira, cuando termina el culto, fíjate si hay otro tirado en el suelo y lo recoges. Pero pastor, yo es que querría ser predicador. Oye, si recoger lo que hay en el suelo es una buena predicación también. Tú acuérdate del principio de si sobre poquito eres fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, pero hablando de la adoración, algunos misioneros que habían llegado años antes, con la mejor intención de la vida, evidentemente, de los norteamericanos, y bueno, pues todas las personas tenemos la falsa idea de lo que es bueno en nuestro país tiene que ser bueno en todos los países. Y lo que es magnífico en nuestra cultura tiene que ser muy apreciado en todas las demás culturas. Y eso no siempre es así. Y habían llevado un armonio de aquellos con unos pedales, con un fuelle, y les habían llevado los himnos tradicionales. Y los africanos, los pobrecitos, claro, miraban aquello y decían, yo no puedo adorar a Dios así, ¿no? Hasta que llegaron otros hermanos, otros misioneros, que naturalmente dijeron, no, instrumentos autóctonos, canciones vuestras, porque el pueblo tiene que adorar a Dios en su lengua, tiene que adorar a Dios en su cultura, en su música,
en su ethos y en su pathos, que dicen los que saben mucho. Y claro, qué diferente. Yo me gozaba allí viendo cómo se recogía la ofrenda. Las hermanas venían por el pasillo danzando y ahí traían su ofrenda. En algunos de los pueblos donde no circulaba el dinero, bien dentro, en el continente, y allí llegaban con su ofrenda de comida, con su ofrenda. Qué cosa más preciosa. Pero la renovación en el Espíritu Santo es como redescubrir el Evangelio. Cuando hace mucho tiempo que nos hemos convertido, decía un profesor amigo, cuando hace mucho tiempo que nos convertimos a Cristo, todos tenemos la tentación o somos proclives a la caída en vacunarnos contra el Evangelio. ¿Qué dices? Oye, explícame, ¿qué es eso de vacunarse contra el Evangelio? Sí, que lo tenemos todo ya tan sabido, tan conocido, ya hemos leído tantas veces todos esos pasajes de la Biblia subrayados. Dime qué subrayado tienes y te diría qué denominación perteneces. Y necesitamos primordialmente, decía él, la renovación en el Espíritu Santo para redescubrir el Evangelio, redescubrir la Biblia, redescubrir a Cristo. Porque le hemos podido dejar o tener por hecho. Es tan fácil tener por hecho las cosas. Yo, después de estar 15 o 16 días en el interior del continente africano, habré estado 15 o 16 días sin ducharme, solo lavándome los pliegues de la piel con toallitas húmedas. Cuando volví a la base misionera en Malabo y me pegué una ducha, empecé a alabar al Señor y los hermanos allí de la base vinieron, pensaron que me pasaba algo. ¿Qué le pasa, pastor? Hermanos Yebra, ¿les pasa algo? No, que estoy alabando a Dios. Es que llevaba 15 días o 16 sin ducharme. Y ahora me he dado cuenta de lo maravillosa que es el agua limpia, el agua corriente. Nos ha pasado con la familia. ¿Cuántos hemos descubierto virtudes y cosas buenas de unos padres cuando ya nos faltaron? Por eso, aunque nosotros no oramos, porque no hay ninguna necesidad de orar por los difuntos, sí podemos dar gracias a Dios por los padres que tuvimos o por unos abuelos que pudieron ser de influencia en nuestra vida. Honrar la memoria no es contrario a la Biblia. Orar por los difuntos sí es contrario a la Biblia. Honrar la memoria, no. Y cuando nos faltan personas, que siempre son más importantes que cosas, pero incluso cosas, es cuando nos faltan, cuando las valoramos. Y con el Evangelio ocurre eso. Llegamos a estar, después de muchos años, tan familiarizados con la palabra de Dios, con el Evangelio, con el Señor, que le podemos dar por hecho. Sin embargo, el Señor en su palabra dice, búscame, búscame, buscar a Dios cada día, buscar al Señor en su palabra, buscar la palabra de Dios en la Escritura. Toda es palabra de Dios, pero esa palabra que Él tiene para ti o para mí en ese momento o en esa circunstancia, lo que hace que la Biblia sea palabra viva, Escritura viva. Por eso, hermanos amados, en la lluvia temprana el Espíritu Santo fue derramado en aquel Pentecostés. Pero el Señor ha prometido una lluvia tardía. Y antes de la segunda venida de Cristo, poco antes de la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria, habrá una lluvia que la Biblia llama tardía. Una lluvia que se va a encontrar tierra seca. Y mucha de esa tierra seca está representando a creyentes vacunados contra el Evangelio, que dan por hecho al Señor, que han olvidado eso que muchos evangélicos dicen, el primer amor. Pero si el primer amor no es el primer amor que tuvimos al Señor cuando conocimos al Señor, el primer amor es el amor que el Señor se merece en primacía, siempre y cada día y en todo momento. Él es el primer amor. Y esa lluvia tardía va a llegar pronto. Porque siempre que viene la lluvia del Señor,
La Iglesia pasa por dificultad, a veces por dificultades de persecución, como la persecución en los días en que la Roma de los Césares persiguió a los cristianos y después la Roma de los papas también los persiguió. En otras ocasiones es cuando la Iglesia es tierra seca, apelmazada, le falta humedad y por mucho que se siembre, no puede germinar la semilla. Siempre eso acontece antes de un derramamiento de lluvia. Y el derramamiento de la lluvia tardía, inmediata antes de la segunda venida de Cristo, creo que está cercana. Creo que vamos a ver cosas que no hemos podido imaginar siquiera, cosas que ojo no vio. La palabra también nos advierte de eso. Pensamos que lo hemos visto todo, ¿verdad? Sobre todo si nos hacemos mayores, pensamos que ya lo hemos visto todo, ya que me van a enseñar a mí, ¿verdad? No, pues el Señor dice, mira, hay cosas que ojo no vio, no han subido al corazón del hombre y son las que yo tengo para vosotros. Por eso, como hermano, un hermano entre vosotros, no desde ninguna posición elevada, como hermano a ras del suelo, como llamo yo a un programa de radio que tengo, os digo, buscad, pedid, clamad, anhelad la llenura del Espíritu Santo, el frescor del Espíritu Santo. A mí me gusta leer en el original hebreo, cuando en el libro de Génesis se nos dice que el Señor caminaba con Adán y Eva en el huerto, y el hebreo dice originalmente en el frescor del día, la caída de la tarde. Esos días calurosos, aquí en Lleida hace calor en verano, y los madrileños en julio también sufrimos lo nuestro. Parece ser muy parecido el clima, ¿no? Y cuando va declinando el día y viene un poquito de brisa, qué alivio, ¿verdad? Dios un día, hermanos, caminó, anduvo con el hombre en el caer de la tarde, en el frescor del día. Yo creo que en alguna neurona, como lo que transmitimos generación tras generación es biológicamente información, en alguna neurona de todos nosotros queda el recuerdo de que un día anduvimos con Dios, de que un día Dios anduvo con nosotros. Y por eso en el Evangelio de Juan, cuando se nos dice que esa luz que alumbra a todo hombre vino a la tierra, cuando llega el mensaje del Evangelio, esa luz despierta esa pequeñita luz del recuerdo que queda en nuestras neuronas y podemos decir, sí, Señor, yo te necesito, ven a mi vida. Ese frescor del día, de la caída de la tarde, yo creo que es una figura muy anticipativa de lo que representa el Espíritu Santo de Dios. Y la Iglesia necesita ser, toda la Iglesia del Señor, necesitamos ser refrescados por el Espíritu Santo, avivados, refrescados, animados. La lluvia tardía viene y va a venir muy pronto, hermanos, y va a ser un tiempo relativamente muy corto antes de la segunda venida de Cristo, cuando Él ha prometido venir a buscar a los suyos. Por eso yo os animo a vosotros, a mí mismo y a todos, a que busquemos ese frescor del Espíritu, ese renacer. Es como un brote. Por eso uno de los títulos de Jesús es Necer, llamado a criarse en Nazaret. Brote tierno, brote verde. Es lo que el Señor quiere hacer en su Iglesia. Ha habido muchas reformas en el curso de los siglos. Ha habido muchos intentos por devolver a la Iglesia su brillo original, volver al tiempo de los apóstoles, a la época del Nuevo Testamento. Muchas de esas reformas llevan el nombre de algún hombre o alguna mujer que inició ese movimiento. Pero la lluvia tardía es un movimiento del Espíritu Santo. Nadie podrá tomar honra y gloria sobre sí. Será más que evidente e inequívoco
que es el propio Espíritu de Dios el que va a producir ese frescor en la Iglesia, ese despertar, ese redescubrirlo todo, eso que parece que lo conocemos ya, redescubrir el Evangelio eterno, redescubrir a Jesucristo, redescubrir la palabra de Dios, redescubrir todas las riquezas que Dios tiene para nosotros y que el mundo no puede dar. Y ese brillo es el que volverá atractiva a la Iglesia, a los ojos del mundo. Y muchos se arrepentirán y querrán pasar a formar parte del pueblo de Dios. Muchos que también dirán como entonces, son pobres, son sencillos. No hay muchos sabios entre ellos, ni entendidos, pero fijaros cómo se aman. Fijaros cómo se aman. Vamos a orar. Padre, abrimos nuestros corazones ante tu presencia para darte gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Para darte gracias porque tú eres muy bueno y misericordioso, porque tú has amado y amas a la Iglesia, pobre, sencilla, pero tuya, ganada al precio de tu amor, es decir, de la sangre, es decir, de la vida de Jesucristo, tu Hijo, uno contigo, en la unidad perfecta del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, no estamos huérfanos, nos has dejado tu Espíritu, con el que has prometido sustentarnos, sostenernos, guiarnos, santificarnos. Ayúdanos, Señor, para que los brillos del mundo y tantas voces que llegan hasta nosotros en esta sociedad que nos ha correspondido vivir, no tapen, no oculten la voz tuya, invitándonos a pedirte, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo. Que tu Hijo, que fue brote verde, retoño en este mundo, del plantío tuyo, brote fresco en nuestros corazones, bajo el rocío del cielo, que es tu Santo Espíritu. Bendice, Señor, a esta Iglesia, bendice a su pastor, bendice a todos los demás oficiales de la Iglesia, a todos los hermanos, toda su obra, todos sus proyectos. Y gracias, Señor, por haberme concedido el privilegio de conocerlos. De oídas lo conocía, pero ahora tienen un rostro para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice...